Mi nombre es Santiago Rossi, soy el director médico del Centro Rossi y también jefe del Hospital Cetrángulo de Buenos Aires. En el día de hoy hablaremos de las enfermedades intersticiales pulmonares difusas con patrón de neumonía intersticial usual o UIP y nos enfocaremos en algunas claves imagenológicas basadas en tomografía de alta resolución para diferenciarlas. Estos son mis disclosures. Y como vengo hablando en muchas de mis conferencias, comienzo por explicar cuáles son los hallazgos imagenológicos que tenemos que reconocer en enfermedades fibrosantes. Uno de ellos es la reticulación, la bronquiectasia por tracción, la panalización y la pérdida de volumen. En relación a la reticulación, tenemos dos tipos, una que es más irregular y otra cosa que es más regular. La que es espaciada de manera irregular, con presencia de líneas gruesas y finas, más heterogéneas, como vemos en estas dos primeras tomografías, con alguna bronquiectasia por tracción, está asociada al patrón de neumonía intersticial usual. Mientras aquellas que son más homogéneas, suaves, con líneas de grosor mucho más regular, como en este caso subpleural o algo más difusa, en el otro caso, se relacionan con neumonía intersticial no específica o NSIP. La bronquiectasia por tracción tiene correlación con los focos fibroblásticos, con el diagnóstico de NIU o UIP y con su pronóstico. Tenemos dos tipos de bronquiectasia por tracción. Las que son más centrales, como en este caso vemos dilataciones bronquiales y bronquiolares centrales, que nos llegan a la periferia, en este caso con también una opacidad de densidad en vidrio esmerilado, con cierta indemnidad subpleural en relación a NSIP o neumonía intersticial no específica, y aquellas que son bronquiectasias por tracción periféricas, que producen mayor retracción del volumen, se extienden hacia la periferia del pulmón y muchas veces se relacionan con pequeñas imágenes areolares subpleurales en relación a panalización, son aquellas que se relacionan con el patrón de neumonía intersticial usual. La panalización está dada por espacios quísticos de paredes gruesas bien definidas, agrupados en capas concéntricas de 3 a 10 milímetros. En este caso vemos imágenes areolares en paredes gruesas, confluentes, periféricas, en un patrón de panalización en el contexto de una neumonía intersticial usual. Pero si bien en un primer momento se describió como que se necesitaba multicapa, hoy en día con una sola capa de imágenes areolares subpleurales, como en este caso en relación a la polarización, se puede determinar su caracterización. Muchas veces estos hallazgos se asocian a bronquiectasia por tracción, a patrón reticular, a distorsión locular, en el contexto de la neumonía intersticial usual. La pérdida de volumen también es importante. En este caso vemos dos pacientes con pérdida de volumen, con imágenes areolares subpleurales, panalización, distorsión de la arquitectura pulmonar, presencia de bronquiectasia por tracción. En este otro caso vemos la asimetría con mayores imágenes areolares de paredes gruesas en relación a panalización en el lado izquierdo, afectando los senos costofrénicos. Siempre es importante ir a buscar los senos costofrénicos porque muchas veces es allí donde vamos a encontrar los primeros hallazgos de paralización o distorsión de la arquitectura pulmonar. Vamos a enfocarnos en cuál es la definición del patrón de neumonía intersticial usual. Primero, la distribución es basal y subpleural predominantemente. Tiene una distribución heterogénea y tiene presencia de panalización, imágenes areolares de paredes gruesas, confluentes, como en este caso, con presencia de bronquiectasias o bronquiolentasias por tracción periféricas. Disminución de volumen, reticulación y muchas veces se asocia a pequeñas imágenes nodulares calcificadas. En esta tomografía computada vemos la distribución subpleural, predominantemente basal, con panalización, distorsión de la arquitectura pulmonar y disminución de volumen en un patrón de neumonía intersticial usual en un paciente fumador en el contexto de una fibrosis pulmonar idiopática. Otro paciente con imágenes areolares subpleurales, disminución de volumen,
vemos la panalización, vemos aislada calcificación, vemos algunas áreas de bronquiectasia por tracción, patrón reticular algo heterogéneo, con osificaciones subpleurales, en este caso en el lado derecho, en relación a el patrón de neumonía intersticial en el contexto de una fibrosis pulmonar idiopática. Este es un caso interesante porque es cómo progresan muchas de estas enfermedades y vemos un patrón reticular con aislada bronquiectasia por tracción, algunas incipientes imágenes alveolares. Vemos cómo hay una progresión entre el 2017 y el 2018 con mayor reticulación, mayor distorsión de la arquitectura pulmonar. Vemos un patrón de probable UIP con bronquiectasia por tracción periférica sin paralización franca. Vemos cómo hay una mayor disminución de volumen en marcada bronquiectasia por tracción y paralización en el 2018 en una fibrosis pulmonar idiopática. De vuelta vemos esas aisladas imágenes alveolares que las podríamos considerar patrón de New. Vemos como hay una progresión marcada en los hallazgos imagenológicos con presencia de imágenes alveolares subpleurales en el sector anterior del lóbulo superior izquierdo y en el sector posterior del lóbulo inferior contralateral en contexto de una fibrosis pulmonar idiopática en un paciente con antecedente de carga tabáquica. Estas enfermedades son progresivas y dinámicas y aquí vemos cómo hay una progresión en 2 años marcada de un patrón reticular con aisladas dilataciones bronquiales a un patrón de marcados signos de paralización a nivel basal derecho. Estas entidades también pueden estar asociadas a lo que se llama entidad combinada enfisema fibrosis, son aquellos pacientes que se presentan, como en este caso con enfisema paraceptal, enfisema centrolobular muy marcado, y en las bases presentan patrón reticular, bronquiectasia por tracción y panalización en contexto de una entidad combinada. Muchas veces estos pacientes tienen exámenes funcionales normales porque compensa la hiperinsuflación con la alteración fibrosante, pero estos pacientes suelen presentar alteración del SO. La fibroelastosis pleuroparenquimatosa se asocia a estas enfermedades fibrosantes y vemos un hallazgo que es bastante característico, que es esta horquilla en el sector anterior. Vemos estas patrón pleuroparenquimatoso lobar superior que puede progresar y vemos en este caso las imágenes areolares subpleurales con cierta bronquiectasia por tracción periférica y pequeñas imágenes areolares en relación a paralización en contexto de una fibrosis pulmonar idiopática. Estos pacientes con fibrosis pulmonar idiopática y con el antecedente de carga tabáquica, no solo tenemos que ir a buscar, en este caso, la alteración del intersticio, con estas imágenes alveolares subpleurales, con bronquiectasia por tracción periférica y distorsión de la arquitectura pulmonar, sino también, en este caso, vemos a nivel del lóbulo inferior izquierdo una imagen lobulada en contacto con superficie pleural correspondiente a un adenocarcinoma de pulmón. ¿Cuáles son las entidades que no son fibrosis pulmonar idiopática y que pueden estar asociadas a un patrón de neumonía intersticial usual o UIP? Entre ellos tenemos las enfermedades del colágeno, la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica y la miositis, la neumonitis por hipersensibilidad de tipo fibrótico, la asbestosis y vasculitis. Vamos a ver algunos casos para tratar de encontrar algunos hallazgos que nos ayuden a hacer diagnóstico diferencial. Primero, muchas veces es la edad de los pacientes generalmente más jóvenes, aquellos que se presentan con enfermedades de colágeno. ¿Y qué vamos a ver? En este caso es un paciente con artritis reumatoide y vemos que esas imágenes quísticas son más exuberantes, más marcadas, de mayor tamaño, tienden a tener una línea divisoria entre lo que se considera patrón dentro de todo normal, o sea, este paciente no es normal, sino tiene pequeñas imágenes nodulillares centrolobares de densidad midromerilado, pero una línea bien marcada entre lo que es la área de paralización o distorsión de la arquitectura pulmonar con aquella área que no presenta este hallazgo. Vemos la panalización basal bilateral en el contexto de un patrón de New en la artritis reumatoide. De vuelta vemos estas imágenes quísticas exuberantes de gran tamaño
bibasales con un paciente que también presentaba dilatación esofágica en el contexto de una esclerosis sistémica. Otro paciente, vemos un paciente con artritis reumatoidea, vemos las manos del paciente, vemos que el paciente presenta pequeñas imágenes areolares subpleurales con cierta distorsión de la arquitectura pulmonar, vemos en los cortes más basales imágenes compatibles con paralización, bronquiectasia por tracción, distorsión de la arquitectura pulmonar, vemos cómo predomina a nivel subpleural y basal en el contexto de una artritis reumatoidea. En este caso es muy parecido a lo que podemos ver en una fibrosis pulmonar idiopática. Vemos de vuelta un paciente que sí tiene un hallazgo diferente. Vemos estas quistes exuberantes, grandes, de gran tamaño, con dilatación esofágica. Vemos estas imágenes quísticas. No vemos tanta bronquiectasia por tracción en este caso, sino vemos más paralización bien marcada a nivel de ambos hemitórax con predominio basal en el contexto de una esclerosis sistémica. Otro paciente con esclerosis sistémica que debutó con un neumotórax. Vemos el neumotórax izquierdo. ¿Y qué ocurre aquí? Al ver la alteración del intersticio, vemos la bronquiectasia por tracción, esa distorsión, ese patrón reticular heterogéneo, y vemos que seguramente alguna de estas imágenes quísticas produjo ruptura hacia el espacio pleural, produciendo ese neumotórax como signo de presentación de este paciente con patrón de New en el contexto de una esclerosis sistémica. Un hallazgo que debemos entender y saber reconocer, que muchas veces nos hace confundir con un patrón de New, es aquellos pacientes que presentan con enfisema combinado con esclerosis sistémica asociado a enfermedad intersticial. Y observamos son como dilataciones más marcadas del espacio quístico, dilataciones del espacio quístico aéreo a nivel subpleural, y muchas veces es muy difícil de hacer diagnóstico diferencial con el patrón de paralización en el contexto de la neumonía intersticial usual. Vemos las dilataciones del espacio quístico, cómo van rompiendo y van dilatando, y en este caso también tiene el paciente que tiene áreas de vidrio amarilado a nivel basal bilateral con cierta distorsión del parénquima pulmonar. Otras entidades que debemos reconocer, en este caso un paciente que era joven, un paciente joven que no era fumador, pero sí presentaba un patrón de neumonía intersticial usual. Vemos la paralización subpleural, basal bilateral, distorsión de la arquitectura pulmonar, en un contexto de una enfermedad fibrosante, de una UIP o NIU, y este paciente que criaba palomas, y esto fue una neumonitis por hipersensibilidad de tipo fibrótico en el contexto de su exposición. En este caso es un paciente que tiene placas calcificadas a nivel de la pleura diafragmática, paciente fumador, expuesto al asbesto, y vemos pequeñas imágenes areolares subpleurales en relación a paralización en el contexto de su asbestosis. Otro paciente con una neumonitis por hipersensibilidad de tipo fibrótica, y vemos imágenes areolares subpleurales con ciertas bronquiectasias por tracción periféricas. Vemos claros signos de paralización en un paciente con un patrón de New, pero cuando realizamos la expiración vemos un patrón de 3 densidades con áreas de mayor atenuación, áreas de parénquima normal y áreas de atrapamiento aéreo en el contexto de una neumonitis por hipersensibilidad de tipo fibrótico por exposición. Otro paciente con artritis reumatoide y asbestosis, vemos que el paciente presentaba paralización, distorsión de la arquitectura pulmonar, bronquiectasia por tracción, vemos las imágenes areolares subpleurales, y el paciente también presentaba engrosamiento pleural de tipo concéntrico laminar con algunas calcificaciones en su superficie de corte. También debemos estar atentos a algunas miositis, en este caso un síndrome antisintetasa, que generalmente suelen presentarse con patrón de NSIP, pero en este caso presentaba bronquiectasia por tracción periférica, algunas imágenes areolares subpleurales en relación a paralización, dilatación esofágica, vemos
la mayor compromiso subpleural y basal bilateral en un paciente con un síndrome antisintetasa con anti-PL12 positivo. Este paciente se presentaba con manos de mecánico y el diagnóstico fue bastante claro a través de los anticuerpos. Por último, las vasculitis o diagnóstico diferencial. Tenemos una polengitis microscópica, vemos las alteraciones a nivel de la piel bien marcada en relación a la vasculitis. Vemos bronquiectasia por tracción periféricas con algunas imágenes alveolares subpleurales. Vemos pequeñas imágenes en relación a paralización en el contexto de la asociación de la vasculitis con el patrón de UIP o NEW. Por último, vemos la evolución de un paciente que tenía imágenes alveolares o pleurales, vemos cómo hay una progresión a nivel de la paralización y vemos en este caso una imagen compatible con adenocarcinoma, con imágenes alveolares en su superficie de corte. En un paciente con artritis reumatoide vemos las imágenes alveolares basales bilaterales de mayor tamaño, más exuberantes en el contexto de su enfermedad de colágeno, y vemos esta imagen nueva comparado al estudio previo en relación a un proceso de tipo neoproliferativo. Para terminar, como radiólogos debemos agregar valor en cada caso, tener muy claros los hallazgos imagenológicos, cómo poder diferenciar uno de otro, aunque a veces resulta difícil. Es muy importante los datos clínicos, la edad del paciente, la carga tabáquica, el antecedente de exposición, la presencia de anticuerpos, y también debemos intentar, en la manera de lo posible, participar de discusiones multidisciplinarias con colegas, ya sea reumatólogos, neumonólogos, eventualmente patólogos, para llegar a un diagnóstico diferencial más concreto y poder ayudar a estos pacientes en su posterior tratamiento. Desde ya, muchas gracias